En el ciclo, hablando sobre el SIDA, tenemos la suerte de tener hoy con nosotros al doctor Aldo Imbriano. El doctor Aldo Imbriano, un prestigioso psicólogo de nuestro medio, doctorado en psicología, es profesor titular de la Universidad Kennedy de Buenos Aires, es el jefe de rehabilitación del Departamento de Rehabilitación del Hospital Borda, es jefe del Servicio de Psicología del Hospital Muñiz y en estos momentos está desempeñando un cargo muy importante en la municipalidad, encargado en salud mental de la parte de capacitación y concurso. Y además, como la suerte que tengo al ofrecerme Alejandro venir a conducir este programa, es amigo mío, entonces hablar con un amigo es mucho más fácil. Bueno, Aldo, tenemos que hablar de SIDA y yo tomando tu experiencia vasta en este tema, lo primero que te preguntaría, e iría a tu hospital, ¿no? ¿Qué pasa en el Muñiz? ¿Qué pasó en el Muñiz? La historia un poquito del Muñiz y cómo es todo la estructura sobre el respecto al SIDA, ¿no? Está bien. Bueno, yo justamente en enero de este año cumplí ya 20 años en el Muñiz, o sea que bueno, conozco un poco la cosa histórica del servicio de psicopatología del Hospital Muñiz y principalmente los cambios que han transformado en cierto aspecto el perfil del hospital en los últimos tiempos a partir de la aparición de este problema del HIV-Sida. Quien sabe la reseña histórica que yo tengo que hacer en cuanto a esta problemática, me tengo que remontar tranquilamente 10 años atrás, en la primera aparición de estos casos, que comúnmente eran enfermos homosexuales e inclusive que habían derivado de países limítrofes, por ejemplo el caso de Brasil, y no limítrofes, por ejemplo pacientes que estaban viviendo en Estados Unidos. Para nosotros, por supuesto, fue una gran novedad, que al principio inclusive no tomamos absoluta conciencia de esta problemática y quién sabe por falta de información o de formación en cuanto a este problema, pero ¿te acordás el tiempo que esto se le denominaba la peste rosa? Esto era como un problema que estaba muy circunscrito a homosexuales y como que nosotros, el que estaba lejos de esta conducta, que nunca te podía tocar. Bueno, al principio estos tipos de pacientes eran internados en cualquier sala de infectología, pero al poco tiempo se dispone internarnos en una sala en particular que de sus orígenes fue la sala 17 del Hospital Muñiz. En ese momento, bueno, como que no nos hacíamos mayores preguntas en cuanto a lo que hace la conducta del paciente, porque ya sabíamos que era determinado grupo de riesgo que llamábamos en aquel entonces y que como que la enfermedad no se iba a apartar de esto. Lamentablemente, bueno, después pudimos... Los tiempos nos han dicho de que esto ha ido pero muchísimo más allá y que prácticamente cualquiera de nosotros puede adquirir esta enfermedad. Yo, quien sabe, te tendría que hacer una historia desde cómo estos pacientes homosexuales, luego que entra el predominio de pacientes drogadependientes, hasta hoy en día, que va más allá de una conducta drogadependientes, en la que hay hombres, mujeres y niños infectados e enfermos. El abanico es muy, pero muy amplio, para tanto que nuestro servicio de psicología, que contaba con 4 psicólogos, hoy cuenta con 20 psicólogos, para tanto de que en la guardia del hospital hay un psiquiatra de guardia por día, especialidad que antes no existía en un hospital de enfermedades infecciosas, y esto ha hecho que cambie todo el perfil del hospital y que prácticamente supere el tercio de las camas disponibles del hospital con pacientes internados enfermos de SIDA. Cuando al principio, quién sabe, también internamos pacientes portadores para hacer sus chequeos, sus estudios.
hoy en este momento únicamente se está internando gente con sintomatología de SIDA bien apreciada. Perfecto, yo creo que esta primera introducción, muy panorámica, así como abuelo de pájaro, de la estructura del Muñiz, creo que es una buena información para el público que está viendo, y ahora hacemos un pequeño saltito y vamos a pasar a otras preguntas. Ok. Continuando, la pregunta mía en este momento sería: ¿qué tipo de pacientes entran al hospital habitualmente? ¿Qué estructura de base tienen? ¿Esas diferencias? Bueno, por ahora esa pregunta, después vamos a hacer de otras. Hoy en día son admitidos por guardia aquellos pacientes, como te decía, que tienen enfermedad manifiesta, es decir, que están en la etapa de enfermedad SIDA, que requieran internación. Por supuesto, muchos de estos pacientes están un tiempo, más o menos breve o no, internados. Si mejoran, son dados de alta, frecuentemente vuelven a ser internados al poco tiempo si están en esta última etapa de enfermedad. Pero también al hospital concurren muchos pacientes para hacerse en análisis de HIV o ELISA, luego con sus confirmaciones, etc. Nosotros desde el servicio de psicología tenemos psicólogos, por decirte, apostados o trabajando en lo que hace a la primera entrevista de este señor o señorita o quien concurriera para hacerse el análisis de HIV, ya que no es un análisis como cualquier otro que se te ocurra hacerlo, sino que requiere de una entrevista especial donde trabajan conjuntamente el médico y el psicólogo. Y después, por ejemplo, también en la entrega del resultado, sea positivo o negativo, también está la presencia del médico especialista y el psicólogo. Porque, bueno, como sabés también, es decir, existe en esta enfermedad un periodo ventana que, si bien hoy puede dar negativo, quién sabe dentro de 3 meses puede dar positivo, que si bien puede dar positivo pero requiere de una confirmación, que si bien hay determinadas personalidades que le puede dar positivo o negativo, en ellos va a quedar un efecto residual de angustia, como que no van a estar muy conformes con esto, y quién sabe se van a estar haciendo análisis frecuentemente, como buscando su situación de cero positivo, ¿no? Depende de las conductas de riesgo que este individuo haya tenido. Así que el tema es muy difícil. Por ahí a veces, por acá se debería comenzar, pero a veces lamentablemente hay pacientes que se internan, suponte, con una tuberculosis, que el diagnóstico de entrada, de comienzo, fue una tuberculosis, y después, al estar internado, se le hacen los análisis de HIV y resulta que también este individuo es portador. Así que también requiere, desde el personal PSI que trabaja en las salas, todo el apoyo para cómo transmitir a este paciente que está internado, que presuntivamente se lo ha internado por tuberculosis, que también es HIV. Y así te podría nombrar la mayoría de las enfermedades infecciosas que en nuestro hospital además vienen adicionadas con HIV, es decir, que son portadores de esta problemática. Ahora, de estructuras psicológicas, ¿hay una predominancia, hay una prevalencia, o en todas las estructuras psicológicas? Mira, nosotros al principio hablábamos de los grupos de riesgo, como es el caso de los homosexuales, cosa que ya quedó en la historia. Luego hablábamos de conducta de riesgo, que sería, quién sabe, un poco más lo adecuado, y que es, por ejemplo, el caso de los drogadependientes. Pero te diría que hoy en día no hay así un predominio bien establecido, sino que todos nosotros estamos en riesgo. Es decir, ya no sé el capítulo de homosexuales, el capítulo de drogadependientes, sino que cualquiera de nosotros que por ahí tenga algún vínculo sexual
con una persona no muy conocida, o también puede ser conocida, pero que hace años atrás puede haber tenido alguna conducta de riesgo, implica verdaderamente un riesgo. Es decir, quien sabe la seguridad absoluta está en tener, si de sexualidad se habla, ¿no es cierto?, en tener vínculos sexuales con persona conocida hace tiempo y siempre la misma. Ayuda a la fidelidad, a tener... Y bueno, por supuesto están todos los métodos de prevención, como el preservativo, etcétera, etcétera, pero como que achicaríamos mucho al tema si nos dedicamos únicamente a hablar del preservativo. No, yo pienso que en esta primera charla conviene tener una idea panorámica y luego sí, quizás para poder tenerte enganchado en próximos capítulos, profundizar específicamente en alguno. Pero así, en un minutito, yo te voy a hacer una pregunta que luego en el próximo blog la vas a contestar, que sería que tomo, de acuerdo a lo que vos decís, que tanto en neurosis, psicosis o perversión nosotros podemos encontrar enseguida, que ya no podemos parcelar ni tipificar en una estructura psicológica. Lo otro sería, y la pregunta para el próximo blog, ¿qué pasa con ese paciente cuando recibe la noticia que es portador y, por supuesto, luego la enfermedad decisiva? En la próxima lo decís. Ok. La pregunta que te formulé, reitero nuevamente, ¿qué siente el paciente? ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Cómo se las exterioriza luego que sabe que tiene este tipo de enfermedad? Esta respuesta por parte del paciente va a depender fundamentalmente en cuanto a la estructura de personalidad que tenga este paciente. Si se trata de un paciente con un perfil neurótico, que es lo que hoy en día predomina, su respuesta, quién sabe, al principio va a ser en lo que hace a la negación de esto, pero casi siempre son pacientes que sufren de depresiones, desde las más sencillas, quién sabe, hasta las más complejas, y ahí es cuando, aparte de tener el apoyo psicoterapéutico necesario, necesitamos también, por supuesto, del trabajo interdisciplinario y del trabajo fundamentalmente de la psiquiatría en cuanto hace a la prescripción de psicofármacos. Por ejemplo, si se trata de un paciente con un perfil psicótico, acá se nos complica un poco más porque este paciente no tiene conciencia de enfermedad, ni de situación, ni de lo que le pueda estar ocurriendo. Comúnmente estos tipos de pacientes están internados en zonas protegidas o medianamente protegidas en instituciones psiquiátricas. El problema grave sí se nos presenta a aquellas personas con un perfil de personalidad de acción, o llamados sociópatas o psicópatas, este es un capítulo muy largo que inclusive hay diferentes acepciones y diferentes trabajos y discusiones, digamos, en los especialistas de redondear este perfil de personalidad, en que sí, estos pacientes en realidad saben de la magnitud de lo que se trata, pero nos es como muy difícil de que tomen medidas de prevención en lo que hace al cuidado para el contagio de esta enfermedad. Es más, yo creo que muchos de estos pacientes como sienten en cierto aspecto placer de contagiar esta enfermedad, por supuesto un placer enfermo, un placer morboso, pero es así, inclusive lo relatan a través de las entrevistas, y entonces también se hace muy difícil el tema del trabajo en la prevención. Dentro de este tipo de pacientes y que tienen esta conducta, comúnmente encontramos los pacientes drogadependientes, que ya sabemos que en una gran mayoría y que pertenecen a este perfil de personalidad, su elección de vida en realidad no es de vida, es de muerte, y que al adquirir un factor como el HIV, que se sabe o que digamos que tarde o temprano pueda adquirir su muerte, es como que esto se potencia y como que satisface mucho más este placer perverso, ¿no? Ahora, el prejuicio, se me ocurre preguntarte esto que es importante, el prejuicio comunitario. He visto ahora hace poco, estrenó Filadelfia, y se ve muy claro. Yo vi antiguamente de Liliana Cavani Un claro de luna,
que es bellísimo también, y hace énfasis el SIDA y el prejuicio social. ¿Cómo ves esto del prejuicio social? Muy marcado acá en la Argentina. Sí, sí, el prejuicio sigue siendo alto, cualquiera fuere el perfil de personalidad o en quien se instaure esta enfermedad. Lamentablemente, por eso la ley de SIDA dice que tiene que ser informado el paciente, y nada más que el paciente, si se trata de portador o no, no puede ser informado ni familiar ni amigo. Ahora, si el paciente lo comunica, bueno, se puede hacer un grupo, pero si no, esta información queda nada más que en el paciente. Esto tiene sus pros y sus contras, lamentablemente, pero vemos que muchas veces el paciente, al comunicar a sus familiares directos, pareja o amigos, lamentablemente en la mayoría de los casos termina a veces perdiendo su familia, sus parejas y sus amigos. Si esta comunicación se hace en el medio donde se desempeña laboralmente, te diría yo que es bastante factible que se quede sin trabajo. Ha pasado con grupos, hay enfermeros que están infectados de SIDA y sin embargo se les ha negado de trabajar en el hospital. Es decir, estamos hablando de grupos que supuestamente deben tener la información de los medios de bioseguridad y de los mecanismos de contagio que se podría trabajar tranquilamente. Sin embargo, son dejados de lado. Mira, casualmente yo tengo acá en la biblioteca del señor Stern de la Facultad de Medicina una película que hicimos de droga, dependencia y SIDA que se llama La Alcantarilla. Vamos a ver una secuencia que ilustra muy bien lo que vos estás diciendo. ¿Cómo no? Tengo todo preparado, Marcela. ¿Preparado para qué? ¿Cómo para qué? Dark. No seas loco, Mar. Sí. Tengo SIDA, Marcela. No, estás jodiendo. ¿Cómo No te estoy jodiendo. De verdad, tengo SIDA. ¿Cómo que tenés SIDA? Sí, no te jodo. Tenés SIDA. ¿En serio? ¿No? ¿Me estás hablando en serio? Claro que sí. Mario, ¿cómo me vas a decir así que tenés SIDA? Sos un hijo de puta, Mario. Escucha, Mario, es mi vida también, ¿sabes? Mario, decime que no es verdad. No te jodo, Marcela. No te podés reír, no seas tan hijo de puta. ¡Sos una mierda! ¿Cómo me vas a hacer una cosa así, Mario? Me cagás la vida a mí también, cagátela solo, si no. ¿Cómo no me dijiste antes? ¡Te odio! ¿Viste la secuencia? ¿Algún comentario? Sí. Es lamentable, ¿no? Estas son las situaciones que hay que tratar de no llegar. Por eso lo que yo insisto en la comunicación al diagnóstico al paciente, que hay que buscar el momento adecuado para hacérsela, cómo se hace y por supuesto siempre darle la oportunidad de que si quiere traer su pareja o su familia o su hermano o su madre, a quien por ahí el paciente designe como para trabajar este tema, y es incorporado prácticamente en la semana a grupos de trabajo de contención. Pero lamentablemente también es una respuesta usual esta que recién acabamos de ver. Quería preguntarte, recurriendo a tu habilidad de síntesis, esa diferencia entre el portador HIV y la enfermedad SIDA en sí, claro, para afianzar un poco ese conocimiento. Claro, portador es el que tiene la enfermedad, digamos, sin saberlo, sin ninguna apariencia externa, sin ningún malestar. Por ahí, quién sabe, tú y yo y algunas de las personas que se encuentran acá podemos ser portadores, no lo sabemos. Y enfermo es aquel que ya tiene estas manifestaciones clínicas de enfermedad, es decir, por supuesto que se produce la baja de sus defensas, y este paciente es susceptible a andar contrayendo diversas enfermedades, al principio comúnmente del sistema respiratorio, que cada vez le van a perjudicar más, hasta que en realidad el paciente propiamente no muere de SIDA. Por ahí puede morir, sí, por una tuberculosis, puede morir por otro agente que se instala, y al no tener defensas, este agente es el que produce su muerte. Te decía que cualquiera de nosotros podemos ser portador, cada uno
podrá hacerlo o no, pero lo que es difícil es instaurar es el tiempo, el momento en que el individuo se ha infectado. Quién sabe, hoy yo me puedo ir a hacer un análisis y me da positivo. Ahora, ¿desde cuándo estoy positivo? No lo sé. Me da negativo, pero por ahí dentro de 3 meses me puede dar positivo por este periodo ventana que yo te decía, que se calcula que está alrededor de los 6 meses, que puede ser hasta 1 año. Hay pacientes que son portadores sin desarrollar enfermedad, 6, 7, 8, y hay casos de hasta 10 años, y después desarrollan enfermedad. Hasta epidemiológicamente hay casos en que no llegan a desarrollar enfermedad y han pasado más de 10 años. Es importante entonces la detección precoz de esta problemática como para la propuesta de un cambio de vida, la propuesta es un cambio desde su actitud, desde su dieta, desde la contención de su familia, etcétera, etcétera. Está comprobado que si el paciente está trabajado psicoterapéuticamente, como que va a demorar más la aparición de la enfermedad. Como una especie de colofón a todo lo dicho vos, ¿qué podrías aportar así al espectador? Yo diría de que este es un tema que está muy hablado inclusive desde la prevención, donde, como te decía antes, por ahí se hace un hincapié muy grande en el uso del preservativo, y yo creo que limitaríamos mucho la problemática si hablamos únicamente del uso de preservativo, sino que yo diría que tenemos que hablar de una calidad de vida lo más sana posible, del respeto de principios éticos y morales que cada uno sabrá y que hace a su diario convivir, y que después este problema ya no es un problema más ni de los homosexuales, ni de los drogadictos, ni de los de vida promiscua, ni de cuanto cualquier otro que se quiera señalar por ahí, sino que verdaderamente es un problema de todos, y todos tenemos que trabajar y todos tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de prevenir todas estas situaciones que por ahí nos puedan llevar a una conducta por la cual podemos adquirir esta enfermedad. Fundamentalmente yo creo que el trabajo de la prevención va por ahí, y que no solo quede en manos médicas, sino en equipos interdisciplinarios, médicos, psicólogos, asistentes sociales, sociólogos. Es decir, esto tiene que ampliarse y todos debemos ser de alguna manera propaladores del bien de la salud. Muchísimas gracias. Creo que ha sido bastante claro el doctor, muy claro, no bastante claro, muy claro, con estos aportes que nos han dado. Y lo vamos a comprometer para otros capítulos, porque ha quedado mucho en el tintero. Cuando quiera.